Pausa. Al volver, hablamos con Daniel Zobato, es director regional para América Latina de IDEA Internacional. Hablaremos de la presidencia de Perú. Ya tiene presidente electo, confirmado por la Junta Electoral del país. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Pedro Castillo cuando asuma el poder? Ya regresamos. Perú ya tiene presidente electo. Pedro Castillo, profesor de izquierda, fue proclamado ganador de las elecciones del pasado 6 de junio por una diferencia de unos 44.000 votos sobre Keiko Fujimori. El Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó ganador en las últimas horas tras 5 semanas de revisión de actas y acusaciones de fraude que fueron desestimadas por la justicia electoral del país. Durante este tiempo, algo inédito en décadas, el tribunal analizó más de 270 reclamaciones de la candidata conservadora Fujimori para intentar anular votos de su adversario. Así, el resultado oficial otorga la victoria al candidato de Perú Libre con el 50,12% de los votos frente a un 49,87% que atribuye a Fujimori, una diferencia del 0,2%. Toca el punto P y disfruta. Pedidos ya, el placer de pedir. Castillo tiene ahora el reto de gobernar en un escenario adverso, con un Congreso en contra y con un país fragmentado. ¿Cuáles deberían ser sus prioridades inmediatas? ¿Va a poder gobernar? Daniel Zobato es analista político y director regional para América Latina de IDEA Internacional y hoy nos acompaña. Señor Zobato, gracias por estar de vuelta. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Un verdadero placer acompañarte nuevamente. Ayer, cuando escuché que el Jurado Nacional de Elecciones anunciaba o proclamaba ya candidato, pensé, se acaba un capítulo de la política peruana. Pero me parece que es simplemente un paso más dentro de esta telenovela tragicómica que vive el Perú y que no lo tiene fácil Castillo a pesar de haber sido proclamado. ¿Cuál es su análisis? Gustavo, si tuviéramos que ponerle un título sería 43 días y 44.000 votos. 43 días tuvo que esperar Perú para que pudiera haber una proclamación que ocurrió anoche, debido a la cantidad de impugnaciones y a la cantidad de denuncias de fraude. Desde mi punto de vista, como te lo vine diciendo reiteradamente en programas anteriores, denuncias infundadas de fraude. Y bueno, finalmente se termina esta dificilísima etapa postelectoral, plagada, como digo, de denuncias, de reclamos, de manera inédita, de impugnaciones, con una victoria ajustadísima por 44.000 votos, 0,2%, como tú bien señalabas, pero no es la primera vez, esta es la segunda vez consecutiva que Keiko Fujimori pierde la carrera presidencial en segunda vuelta por una diferencia de 0,2%. La vez anterior había sido por 40.000 votos frente a Pedro Pablo Kuczynski. Así que esto no es nuevo en el caso de Perú. Y se abre ahora, como tú bien señalas, una nueva etapa. Se cierra la etapa electoral. Keiko Fujimori reconoció ayer la legalidad, si bien no la legitimidad del triunfo de Pedro Castillo. Y se viene ahora una situación de plagada de desafíos para el presidente electo Castillo, que va a asumir ahora, en unos pocos días, el 28 de julio. Hablas de legalidad, pero legitimidad. Dices. Eso es lo que dijo Keiko. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es importante o por qué es relevante hacer esa distinción? Bueno, ella hizo esa distinción porque dijo que desde el punto de vista de la legalidad, la Constitución, y ella había asumido un compromiso con el pueblo peruano, citó expresamente a Mario Vargas Llosa, etcétera, diciendo que está obligada por la Constitución y las leyes y por su propio compromiso a aceptar legalmente el triunfo de Castillo, pero que no es un triunfo para ella legítimo porque ella sigue insistiendo. Esto es una versión peruana de la versión que hemos visto de Trump. Sigue desconociendo el triunfo y diciendo que hubo fraude y dijo que la verdad tarde o temprano terminará apareciendo. Así que, pero lo importante no es quedarnos ahí, es cerrar este capítulo. Ahora, esto va a tener consecuencias. Recuerda que el hecho que ella ya hubiese perdido por una diferencia muy mínima frente a Kuczynski
En esa época ella había quedado con una amplia mayoría con su bancada en el Congreso, hizo la vida difícil, muy difícil a Kuczynski, luego se la hizo muy difícil a los sucesores de Kuczynski, lo cual determinó de que Perú tuviese en tan solo 5 años 4 presidentes, un alto grado de inestabilidad política que llevó a sucesivas crisis políticas. La etapa que se le abre ahora a Castillo es aún más difícil. Primero entra a gobernar en una situación de un país muy polarizado, con una sospecha de un pecado de origen, pecado original para un sector, de que su triunfo fue un triunfo ilegítimo basado en el fraude, cosa que no es cierto, pero hay esa percepción en un sector importante de la población, con minoría, es minoría en el Congreso. It don't exist, so if you wanna roll with me, you gotta take the risk. So feel the tingle in your feet and the rhythm of the beat. Life is sweet. And the rhythm of life is a powerful beat. Put the tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bed, rhythm in the... Por lo tanto, va a tener que ver cómo genera las alianzas necesarias para darle gobernabilidad con una pandemia que muy probablemente se va a intensificar, como lo va a hacer en varios de nuestros países de América Latina por la variante Delta, con la necesidad de avanzar en un plan de vacunación. Perú viene muy rezagado y muy afectado por el tema de la pandemia, y con la urgente necesidad de reactivar la economía y sobre todo de generar confianza. Confianza política, pero también confianza económica, porque fíjate, en lo que va del 2021, el dólar ya se depreció un 9.1%, está cerca de 4 soles, y hay ya una fuga de capitales cercano al 6% del Producto Interno Bruto, entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. Así que, como ves, es una agenda muy, muy compleja, y va a depender mucho de lo que Castillo presente en los próximos días. ¿Con qué equipo? Es decir, ¿con quiénes va a gobernar? Y con qué políticas va a generar todas estas respuestas a estas demandas, claro, pero sobre todo generando confianza, que es lo más importante. En ese escenario en el que va a tener una oposición férrea en el Congreso, se espera que sea así, un Congreso además fragmentado, en ese contexto de crisis, de salud, económica, de legitimidad, de polarización política. ¿Cuán fácil o cuán difícil lo tiene Pedro Castillo en su promesa electoral de querer cambiar la constitución política del país, en nacionalizar determinadas empresas o sectores estratégicos, y en esas medidas que son tan llamativas por un lado, pero que dan tanto respeto o tanto miedo desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de la inversión y desde el punto de vista de la propiedad privada, del sector empresarial del país? Bueno, yo creo que tenemos que ir por partes. Creo que su propuesta de avanzar hacia una nueva constitución es algo que creo que va a tener que dejar de momento en segundo lugar, y va a tener que ponerse todas las pilas, toda su energía, sus prioridades en los temas que yo te marcaba. Generar una relación constructiva con el Congreso, que es de doble vía, porque también el Congreso tiene que tener una posición muy positiva y constructiva con el nuevo presidente. Recuerda que la crisis de Vizcarra, la crisis de Pedro Pablo Kuczynski y las sucesivas crisis fueron del Congreso con el Ejecutivo y del Ejecutivo con el Congreso. Así que ese es un tema de prioridad absoluta. Lo otro tiene que ver con generar la confianza económica. Yo creo que ahí va a depender mucho con quiénes y qué políticas propone. Y el tema de otros aspectos, como él señaló, por ejemplo, de modificar también el Tribunal Constitucional, hacer ciertas reformas en la justicia. Yo creo que él va a tener que ir haciendo un orden de prioridades respecto a qué ponerle foco, pero todo tiene que converger hacia una sola palabra: generar confianza. Si no genera confianza, con esta fragilidad en la que entra Castillo, va a tener muchísima turbulencia. Así que esa debe ser su primera prioridad. ¿Hoy en Perú es posible la reelección presidencial? No,
Es posible desde el punto de vista de que tú podrías intentar regresar, como lo hizo Alan García, después que pase un periodo. Pero no hay reelección consecutiva. La última vez que hubo reelección consecutiva fue con Fujimori y eso generó, ¿te acuerdas?, la reelección de Fujimori y la crisis política que llevó a su destitución y luego a la crisis política mayúscula que generó luego la salida y el retorno a la democracia vía Alejandro Toledo. Y entonces lo tiene bien complicado a Castillo, porque si tiene que darle la vuelta a esos grandes problemas que hoy tiene el país, no va a tener la oportunidad de entrar en esas posibles reformas o nuevas constituciones que llevarían al país a una paralización en los próximos días. Correcto, y déjame agregarte una dificultad más. Por lo general vos tenés un tiempo para calentar, como en el fútbol, ¿no? O sea, haces un poquito de ejercicio antes de entrar a la cancha, para entrar con los músculos calientes. Castillo asume el 28 de julio, hoy es 20 de julio. Todavía no hay un conocimiento cabal de cuál va a ser su equipo de trabajo, su gabinete. Todavía no hay una definición muy clara de políticas, así que va a entrar prácticamente en frío, y por eso vuelvo a decir, generar confianza frente a la ciudadanía y generar una relación de cordialidad, de trabajo con el Congreso que tiene que ser de doble vía. Pero no puede equivocarse. Tiene que poner muy claro sus prioridades. 3 aspectos: recuperar la economía, poner orden y atacar frontalmente al tema de la pandemia, avanzar con la vacunación y generar un cierto grado aceptable de gobernabilidad. Por eso, a quien él escoja como ministro de Economía, a quien él escoja como ministro de Salud y a quien él escoja como primer ministro, el presidente del Banco Central ya sabemos que va a continuar el actual, lo cual es un gesto de buena confianza, de seguridad a ciertos sectores económicos, diciendo el Banco Central va a seguir gozando de autonomía. Creo que es muy importante. Una vez que sepamos los nombres y las principales propuestas, creo que vamos a dejar la etapa de especulación y podremos tener una mayor claridad de cuál es el rumbo que el presidente Castillo va a ponerle al Perú a partir del 28 de julio en unas situaciones, vuelvo a decir, extremadamente difíciles y adversas para el arranque de una presidencia. Se me fue el tiempo. No quiero dejar de preguntarte, si me ayudas con la brevedad en esta última respuesta, sobre Castillo en el juego de América Latina. La llegada de Castillo, ¿qué supone para la región y cómo va a cambiar balances, a alinear políticas, gobiernos? ¿Cuál es tu análisis? No sabemos quién es el ministro de Relaciones Exteriores. Hay muchísima especulación que se podría articular un eje de La Habana, Venezuela, con Castillo, que también podría articular su relación, obviamente, con Arce, Evo Morales en Bolivia, con Cristina Fernández de Kirchner Fernández en Argentina, con Andrés Manuel López Obrador en México. Ese puede ser, digamos, uno de los aspectos a considerar. Pero yo diría que dejemos de especular y vayamos viendo, a medida que vayamos conociendo los nombres de su gabinete y sus propuestas. Existe la posibilidad de que haya un corrimiento de Perú hacia la izquierda, pero eso es una especulación en este momento. Creo que tenemos que ver primero cuál va a ser su ministro de Relaciones Exteriores y cuáles van a ser los primeros lineamientos en materia de política exterior. Para serte honesto, no está claro todavía aún cuál va a ser esa definición. Él ha insistido en los últimos días de que no se van a importar ningún modelo del extranjero. No precisó si ese modelo extranjero es el neoliberalismo o si ese modelo extranjero es el modelo venezolano-cubano. Por eso creo que hay que ser prudentes y esperar que tengamos definiciones más claras respecto a materia de política exterior. Pocas certezas en ese futuro a la espera de las decisiones que tome Pedro Castillo. Como siempre, Daniel, gracias por habernos acompañado hoy en el programa con ese análisis, el día que conocimos que Perú ya tiene presidente electo. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Vamos a la pausa.